quieren, mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Viernes gris en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros sitios también, según lo que estábamos mirando ahí por las noticias. Pero nosotros estamos aquí una vez más en Diseño Universal por Radio Caput. Mi nombre es Fernando Galarraga, me acompaña desde la hermosa Concepción del Uruguay, allí en Entre Ríos, mi hermano Fabián Galarraga. ¿Cómo estás, Fabio? Aquí estamos, bien, muy bien, aquí estamos en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, con muchísimo gusto de saludarlos otra vez y de ponernos en camino en nuestro programa. Jornadita que ha tenido de todo y arrancó con un poco de lluvia, ahora mejor. Bueno, queriendo mirar la realidad que nos atraviesa y que es tan particular, ahora los ojos puestos en el dólar, en estas horas, el dólar que flota o que no flota, la que no puede salir a flote es la gente, porque está cada vez más ahogada, cada vez más hundida, con un gobierno que te agobia, que no te tira ni un solo centro. Bueno, los trabajadores, los sectores más pobres, los más desprotegidos, la están pasando peor. Y bueno, en ese marco vamos marchando con una semana que ha tenido de todo, viene cargadita en la información política, en la información del gobierno y en todo lo que viene, que naturalmente no es fácil. No, y también en la información de la gente, porque otra vez tuvimos la represión en la marcha de los jubilados, seguimos en la espera, porque el lunes se vence el plazo, o sea, si no hay veto, si hay veto tiene que ser o entre hoy o antes del lunes, porque el lunes quedan promulgadas las leyes de emergencia en discapacidad y de jubilaciones. O sea, mi ley hoy tiene la opción de firmar el veto y publicarlo mañana de manera extraordinaria en el boletín oficial. O incluso puede publicarse el lunes también. Pero en Casa Rosada cuentan los votos, más allá de lo que los llamados radicales con peluca, que ya oficializaron su pase tras el escandaloso voto o acompañamiento al veto el año pasado. Ahora ya es oficial esa incorporación a la Libertad Avanza, como la de tantos y tantos que se han ido cruzando sin ningún ponerse colorado ni nada por el estilo, ¿no? Un cambio así radical de convicciones que ahora
defienden lo que en otro momento les parecía una aberración. Entonces, el lunes, Fabián, tenemos la definición, sabremos definitivamente si el magro aumento que consiguió esa ley para los jubilados se sostiene o si se cae por el veto presidencial, al igual que la emergencia en discapacidad, y un ingrediente que está jugando obviamente en la decisión del presidente de avanzar o no con esta medida, tiene que ver con la movida política de centro que hicieron 5 gobernadores en esta semana, ¿no? Es decir, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy. Los 5 gobernadores que iban y venían en simpatías y en acercamientos y en sostener el gobierno nacional, mientras por el otro lado reclamaban más coparticipación, etcétera. Hoy ya anunciaron que en octubre van con un frente propio. Bueno, eso indudablemente que también habla de un posicionamiento y vamos a ver de qué manera otras corrientes en otras provincias se posicionan, porque aquí parece, en Entre Ríos parece ser que el gobierno de Rogelio Frigerio va a ir junto con la Libertad Avanza, es lo que se está especulando. Bueno, veremos cómo está el tema para el sostenimiento o el rechazo del veto. Si al gobierno, yo no sé si lo va a hacer Milei de cualquier manera, va a ser difícil que no cumpla con su palabra ahora, porque ha dicho a viva voz que él va a vetar. No sé si está esperando que se venza el tiempo para ponerlo el último día, o si todavía están contando votos y evaluar el costo que podría tener promover el veto y que después el veto sea rechazado otra vez en el Congreso. Claro, es un poco el análisis que se viene haciendo de parte de muchos expertos, de los interesados, de los sectores y de los dirigentes de los sectores interesados más en concreto, porque entramos en el mes de la recta final donde va a ser muy difícil funcionar para el Congreso. Va a ser muy difícil. E indudablemente con esto se especula. Digo que va a ser muy difícil porque tenemos por delante 2 meses donde primero se cierran las alianzas, después la elección en la provincia de Buenos Aires. Hay elecciones en otro lado, no hay que olvidarse de la elección a gobernador en la provincia de Corrientes, entre otras, ¿no? Y, por supuesto, la batalla principal a nivel nacional, que será el 26 de octubre. Mientras tanto, en el medio la gente y la angustia y los números que no cierran y que vos bien decías, porque estamos cerrando unas vacaciones de invierno muy frías en cuanto al consumo, lo decía la gente de Mar del Plata, lo decían también los representantes turísticos ahí en Entre Ríos, vos tendrás más datos en ese sentido. Sí, claro, aquí en Entre Ríos ha sido pavorosa, las vacaciones de invierno han sido de las peores no sé, uno puede tirar un número caprichoso los últimos 20 años, tal vez más todavía, porque realmente la situación es muy grave y hay mucha preocupación en los sectores de la hotelería, de la gastronomía, diríamos, los operadores turísticos, preocupados por el modo en el que esto pueda seguir desarrollándose, porque este es el tiempo, Semana Santa, vacaciones de invierno, algunos fines de semana largos y después, por supuesto, el verano, son los momentos donde el turismo aprovecha para hacer promedio y poder compensar, mantener en algunos casos estructuras grandes el resto del año en pérdida. Bueno, si ni siquiera se puede empatar en vacaciones de invierno, ya la preocupación es mayúscula, por supuesto, pero parece que poco interesa a quienes tienen que tomar alguna medida en este sentido, porque evidentemente, y está a la vista, las políticas económicas apuntan al deterioro del consumo, no a la promoción del consumo precisamente. Sí, al enfriamiento absoluto de la economía, mientras del norte llega otro guiño, ¿no? Otros 2.000 millones de dólares que se aprueban, y el riesgo país ahora es el riesgo K, que decía el ministro de Economía, el riesgo Cuca, Claro, o sí, sí, o el sí. riesgo Villarruel. Habría que ver a cuál le dan más importancia, pero en definitiva es sacarse la responsabilidad de encima de quienes llevan adelante la economía y la política en la Argentina y enchufarle esa responsabilidad
al kirchnerismo, a la oposición y por supuesto a la vicepresidenta. También a los jubilados y a las personas con discapacidad, indudablemente. Sí, seguir metiendo miedo, seguir con esta historia. Bueno, todavía hay gente que les cree, hay gente que quiere creerle, eh, y, y siquiera el sector agroexportador, que podría estar contento con el guiño en la rural del presidente del sábado, ni siquiera ese sector le está pagando al gobierno como esperaba. Bueno, han cortado las liquidaciones de dólares, la falta de dólares es evidente. Yo no sé si se ha movido mucho hoy, pero bueno, lo vamos siguiendo a minuto, pero poco importa, en definitiva, en razón de la gravedad del contexto. Eh, yo supongo que van a ser de mucha presión las próximas semanas, y bueno, nos adentramos en una campaña que va a tener de todo seguramente. Vos sabés que decía un amigo periodista, un gran analista, Diego Genú, que le queda muy lejos la elección le terminó quedando muy lejos la elección a Milei con este plan económico y con esta forma de gobernar, de estar, perdón, a semanas de cerrar las listas nacionales y estar peleado con todo el mundo. Aquí la novedad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es que no se quiere firmar la alianza con el PRO, pero excluyendo a Jorge Macri, que es el alcalde, que es el jefe de gobierno. Bueno, Así que, hay algunos del PRO que son capaces de hacerlo, ¿eh? ¿Cómo no? sí, si estuviera en Eh, manos de Santilli y de Ritondo, ya firmaron. por eso te digo, si estuviera en manos de ellos, pero por supuesto, lo que el presidente diga y cómo lo diga. Yo digo a estos tipos dentro de 2 o 3 años, cuando la historia muestre de otra manera las cosas, de qué se van a disfrazar, dónde van a estar, porque es muy loco que estos después vuelvan a seguir apareciendo como alternativa, ¿no? Sí, un poco creo que tenemos que profundizar, uno por ahí en este resumen que hacemos de intercambio, analizamos lo emergente, lo que está pasando, lo que pasó en la semana, lo que se viene, pero creo que tenemos que darnos el lugar y por eso vamos a charlar en un rato con más protagonistas y tratamos de hacerlo semana a semana, porque hay que profundizar en este fenómeno político y social y cultural que está atravesando la Argentina, donde parece que la perversidad está de moda, que ver sufrir al otro no te conmueve, que ser empático es mala palabra y tantas otras cuestiones que tienen que ver con la realidad que atravesamos a muchos y que parece que cuando no te golpea a vos, si no te cortan el brazo a vos directamente, no te importa lo que le ocurre a la persona que tenés al lado sentado en el tren en el banco de una plaza, la familia que por ahí es compañero, papá y mamá de tu hijo en la escuela, eh, la indiferencia, la crueldad, la falta de empatía y en definitiva, salvarse uno mismo por sobre todas las cosas. Y en el medio, o muy para atrás, retrocede la solidaridad, la colectividad, lo colectivo, la puesta en común de los recursos y la posibilidad de pensar que haya una sociedad y un Estado que cuide a los más vulnerables, que cuide, reitero, a los más vulnerables, que le cobre a los que tienen más plata y que distribuya la riqueza y no que la acumule en los pocos de siempre. Eh, pienso esa cantidad de gente que aisladamente en esos esfuerzos recorriendo trenes, colectivos, el subte, en la calle, haciendo campaña individualmente, cuando le decían a la gente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si ponen este voto? ¿Qué van a hacer si acompañan esta idea? Y bueno, es eso lo que en definitiva está pasando, ¿no? Y yo creo que en todas las expectativas, en todas las proyecciones, en todo lo que podemos llegar haber llegado a pensar, creo que nos quedamos cortos todavía. Un día muy especial para Fabián y para mí hoy, porque hace 21 años partió nuestra madre, una persona que nos marcó tremendamente.
Y ella tenía una canción preferida, que hoy queremos compartirla con ustedes. Una de sus canciones preferidas era La abuela Emilia, de Teresa Parodi. Hoy la vamos a escuchar por la propia Teresa, otro día la vamos a escuchar por Fabián. Pero permítanos este momento personal y familiar de nuestros afectos de recordar a nuestra vieja a 21 años de su partida, pero fundamentalmente para recordar su vida, su amor, su entrega, y también reconociendo en ella a todas las abuelas, a toda la gente mayor que está siendo tan maltratada, tan vulnerada, tan aplastada por políticas, por indiferencia, por mirar para otro lado. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted, con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. Y cómo no emocionarse con la voz de Teresa Parodi, su poesía y sobre todo ese amor entrañable a la abuela que todos hemos tenido. Y en nuestro caso muy particular, hoy recordando a la vieja, a nuestra negra Aurora, que un día como hoy se fue ya hace 21 años. 2004, exactamente, 1 de agosto de 2004. Esta una de sus canciones de siempre. Bueno, y a su memoria y por todo lo que nos ha dado en la mirada hacia adelante y entendiendo que, bueno, que
que hay que afrontar también este tiempo. Y por eso nosotros traemos estos temas que les proponemos en el tratamiento, en el debate, en la necesidad de hablar de estas cosas que nos pasan, que nos interesan y que fundamentalmente nos ocupan en lo que tiene que ver con nuestra vida. Veníamos charlando sobre la situación de los trabajadores, las trabajadoras en el empleo privado. La semana pasada hablamos con un delegado gremial de allí, de Entre Ríos, del área de la alimentación. Y sin duda uno de los sectores más golpeados, más bastardeados desde todo punto de vista por las políticas actuales y el gobierno nacional es el sector público, el estatal. Por eso queremos hoy charlar unos minutos con un hombre del sindicalismo del Estado, de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, Sebastián Rivera. Él es titular de la Junta Interna del área de Agricultura, esa área de Agricultura que tanto han movido, ¿no? De un lado, de ministerio a secretaría, subsecretaría, pero también el ataque al SENASA, al INTA y a la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, ya nos contará Sebastián, pero Fabián, vamos a saludarlo a Seba que está del otro lado para contar un poco, compartir un poco con él su mirada desde adentro del Estado. En este caso, desde el rol de trabajador y de compañero y de sindicalista allí en esta enorme batalla que se está librando. Sebastián, ¿cómo estás? Espero que nos escuches bien. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la mesa. Bueno, en principio pedirte un breve pantallazo de situación de cómo está la cosa hoy adentro de agricultura. Esto de que está pasando con el SENASA, el INTA, la situación de los trabajadores fundamentalmente, que es lo que nos interesa, más allá de que sabemos que las políticas públicas están en retroceso. Mirá, la verdad está en la misma sintonía que todo el Estado Nacional en su conjunto. Obviamente la destrucción que Milei quiere hacer el Estado está muy presente también en este sector, en el sector agropecuario del Estado Nacional. El año pasado empezó una destrucción de las diferentes estructuras, sobre todo muy fuerte en lo que tiene que ver con el sector de la agricultura familiar, todo lo que tenía que ver con políticas públicas destinadas al sector, que es el sector que más necesita la presencia del Estado, obviamente. Bueno, fue lo primero que rompieron, eliminando a casi todos los trabajadores que dependían del área. Y en ese sentido, eliminaron, o casi eliminaron por completo, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, eliminaron el programa Cambio Rural, que es un programa que se utilizaba de manera conjunta entre la Secretaría de Agricultura y el INTA, y eliminaron el programa Pro Huerta, que era un programa también entre el INTA y Desarrollo Social. O sea, toda la estructura destinada al sector más vulnerable del campo, el año pasado fue lo primero que destruyeron. Y esto se vincula con una mirada en toda la destrucción del Estado Nacional en su conjunto, de una salida de justamente el Estado Nacional en el territorio nacional, ¿no? O sea, primero lo que destruyen y despiden son todas las políticas que van al territorio de las provincias, con la mirada de que, bueno, si las provincias quieren políticas para la agricultura familiar, bueno, se tienen que cargar ustedes, el Estado Nacional se retira. Si quieren políticas sociales, el Estado se retira, lo tienen que llevar adelante ustedes. Eso fue muy fuerte en todos los organismos del Estado Nacional, y en agricultura, como les decía, no fue la excepción. Ahora, este año hay una nueva etapa de destrucción, que es la que surge
del decreto que salió el 8 de julio de destrucción, fusión, modificación de las estructuras de los organismos descentralizados, cosa que le permitió la ley de bases hasta el 9 de julio. Estamos en ese proceso y en este caso lo poquito que quedaba del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena lo terminan de eliminar, lo liquidan. Estamos en un proceso de despido de 40 compañeros de esa área. Paralelamente, lo que más se sabe también es el cambio de figura del INTA, y a partir de ese cambio de figura del INTA también lo que se intenta obviamente es lo mismo que el año pasado, o sea, retirar al INTA una parte importante de los territorios a nivel nacional, con la idea, o una primera idea de achique de personal, pero sobre todo la otra parte es venta de las tierras que tiene el INTA en el territorio nacional. No, te decía que los que venimos del interior, que estuvimos en Entre Ríos y en tantos otros lugares, sabemos de la presencia enorme que tiene el INTA en el interior del país, de la vinculación con la comunidad y de la articulación con todo el sector productivo, tanto que hasta en la rural se escucharon comentarios del otro día sobre no anunciar nada sobre el futuro del INTA, incluso más allá de la buena noticia en las retenciones. Es que la única mirada que tiene el gobierno en su política es vaciar al Estado. Ya lo vienen avisando, lo dijo el ministro de Economía, cuál va a ser la forma de conseguir dólares por parte del gobierno, es privatizando y vendiendo bienes del Estado. Bueno, la parte que le toca al INTA es la parte de la venta de las tierras que tiene, y obviamente la política que hace el INTA no le interesa. O sea, no, esto es un gobierno que es lo único que le interesa o que tiene como eje en su política económica es la parte financiera, y la parte productiva del trabajo obviamente no le interesa, y como no le interesa ejecuta el plan de esa manera. Entonces acá lo que se ve en este año y medio es que toda la política pública configura un desinterés muy marcado, y lo único que hay es parálisis general en todos los ámbitos. Te concluyo, no solamente es el INTA, es también la eliminación del Instituto Nacional de Semillas, que supuestamente se convertiría en una dirección nacional, la eliminación del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que también al parecer se formaría una dirección nacional o algo parecido, pero no se sabe muy bien cuál va a ser el destino de sus funciones, poniendo en peligro, por ejemplo, la salubridad pública en lo que tiene que ver con el control de lo que la población utiliza vinculada al alcohol. Entonces, bueno, hay una parte del proceso de destrucción que, más allá de que uno puede llegar a entender las consecuencias del presente, no puede visualizar en concreto y como corresponde las consecuencias que trae en el futuro, que son mucho más gravosas. Y eso yo siempre lo explico poniendo el ejemplo de Vialidad Nacional, que es el más fácil de ver. Vos podés no hacer obra pública, te podés ahorrar lo que te sale a la obra pública, pero lo que vas a tener como consecuencia es más muerto, porque las rutas están destruidas y eso te trae más accidentes de tránsito. No podés llevar la producción desde el campo hasta el puerto o hasta el mercado, y así sucesivamente. Las consecuencias son muy gravosas a futuro,
que el SENASA se achique, por ejemplo, en este sector, sin que haya Sí, despido, seguro. porque sin que haya despido, o sea, el SENASA se achica sin despido, hoy tenés una caída mensual de 50 trabajadores, o sea, hay 50 trabajadores del SENASA que o se jubilan o renuncian. 50. O sea, sin proceso de despido, ¿por qué? Porque también el salario está destruyéndose a una velocidad sumamente fuerte, con lo cual la gente se va. Y ahí hay una pérdida de capital humano, de inversión del Estado por muchos años, que la pierde, y por ende ahí pierde toda la salubridad pública de nuestro país, y es muy probable que adicionalmente empieces a perder mercados, porque vas a empezar a tener enfermedades ligadas a la falta de control. Charlamos con Sebastián Rivera, es el delegado general de Agricultura de ATE. Y Fabián, no sé si querés consultar con Sí, claro. Seba desde allí. ¿Cómo va, Sebastián? Un gusto saludarte. Bueno, pensaba lo que cuesta construir y lo rápido que se destruye, y me preguntaba en todo esto cuándo empieza a sentirse más fuertemente el impacto a nivel de las políticas públicas que se pierden, a nivel de los puestos de trabajo que se pierden también, que vos estás describiendo, y bueno, y después a nivel de las familias que dejan de recibir esos servicios, esos acompañamientos, ese sostenimiento, porque no eran políticas aplicadas caprichosamente desde el pro huerta, la agricultura familiar, todo lo que vos estás mencionando. Mira, el proceso de destrucción es rápido, el proceso de consecuencias va por otro camino, pero te va a explotar, digamos. Uno va por una avenida a 200 kilómetros por hora, que es el proceso de destrucción, el proceso de las consecuencias va por un empedrado, pero no para. Entonces, la búsqueda o las consecuencias de la destrucción de esos programas, de esas líneas de acción que tenía el Estado, sobre todo para esos sectores, en principio la agricultura familiar, lo que te trae como consecuencia primaria es que la población campesina se va de los territorios, porque no tienen cómo seguir subsistiendo, o porque el Estado se retiró y le deja a los especuladores la posibilidad de correrlos de sus territorios. Entonces, se traslada ante la ausencia del Estado una disputa histórica por la tenencia de la tierra, y obviamente al irse el Estado se benefician los poderosos. Es así, siempre fue así, y el Estado siempre sirve para eso, para frenar ese avance. Bueno, lo que va a pasar es justamente eso. Lo otro es que se corre la frontera agropecuaria, o sea, a Córdoba le queda nada más que el 3% de bosques nativos porque la frontera agropecuaria avanza. Bueno, con la falta de control eso avanza mucho más, con las consecuencias que todos sabemos en términos ecológicos. Y después está la consecuencia de lo que comes, porque también hay una falta de control sobre lo que comemos, por eso es más triquinosis, por eso va a haber más Escherichia coli, y es, yo digo, probable, capaz, hay veces que también hay factores de suerte, ¿no? Que el gobierno a veces puede ya tener, o sea, es muy probable que haya nuevamente aftosa en el país por la falta de control. Ahora, capaz que tienen suerte y no pasa, pero es por suerte, no por política pública ejecutada y planificada desde el Estado Nacional. Y yo supongo que eso en parte, y muy lateralmente, es lo que la sociedad rural un poco expuso el otro día. Che, hay que ver qué onda el SENASA, y sí, hay que ver qué onda, pero no en el sentido del gobierno, sino, che, deja de destruir, porque vamos a tener consecuencias. Vas a perder mercados. Bueno, obviamente la sociedad rural no está pensando en la población, eso está claro. No, Está pensando en sus negocios,
que lo que le está diciendo a Milei en parte es que la destrucción tiene un límite, que es que no afecta a los negocios nuestros. Claro. Pero bueno, es tan salvaje la política de este gobierno que no le importa más que justamente lo que intentaba decir de que el sector financiero haga guita y todo lo demás explote por los aires, digamos. No se ve otra acción más que eso. Están bombardeando, digamos, todo el Estado, pero a su vez están dejando un campo minado que va a estallar y seguir estallando en los próximos años, en las próximas generaciones, en todos los órdenes. Porque vos hablabas de las rutas. La mayor causa una de las mayores causas de personas con discapacidad adulta son los accidentes de autos. Las enfermedades que acabas de mencionar, los mercados que se van a cerrar, el panorama es pavoroso hoy y es temible para el futuro. Sí, pero todavía el gobierno no termina de pagar los costos en términos de vínculo con la sociedad de esa destrucción. Y cuanto más tiempo esto perdura así, las consecuencias de la destrucción van a ser más gravosas. Pero bueno, desde nosotros siempre está presente la pelea cotidiana. Todos lo ven, que nuestro sindicato casi cotidianamente está peleando en la calle, y no vamos a dejar de pelear, porque no solamente por los trabajadores del Estado, sino porque creemos en un Estado diferente, creemos en un país diferente y vamos a pelear por eso. ¿Y a qué le atribuye, Sebastián, que todavía digamos que todavía no se esté visualizando de un modo necesario para entender lo destructivo que es todo esto? Y es verdad, todavía el gobierno mantenga cierto vínculo con una parte de la sociedad que sigue aprobando, o por lo menos acompañando, o expectante, o al menos dando el guiño para seguir adelante. Todavía entiendo que el campo nacional y popular, la oposición a este modelo, todavía está pagando algunos costos del mal gobierno o del gobierno regular que tuvimos en 2019-2023. Eso sería una primera idea que tengo, y la otra que no solamente pasa en Argentina, digamos, este proceso político de Milei es parte también de situaciones que pasan en otros países, que tienen que ver que cuando los gobiernos populares no le pueden dar las respuestas que esperan los trabajadores y las trabajadoras, surgen estos tipos, estas políticas de destrucción, producto de que no le podemos dar respuesta a los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que esa puede ser una situación, y que todavía hay una parte de la gente que más allá de esa circunstancia, el gobierno de Alberto Fernández, en términos de mejoría para los laburantes después de lo que dejó el gobierno Macri, es mucho mejor que lo que es este gobierno y lo que fue ese gobierno de Macri. Y todavía hay una parte que capaz que puede capear la tempestad con ahorros, ¿sí?, producidos en esa etapa. Entonces, bueno, en definitiva me parece que ahí todavía hay un proceso, y después hay una explicación del proceso, y después también ellos han sido hábiles en términos de vincularse con el sector de la juventud, ¿no? Ahí hay algo. Hay algo del proceso de comunicación del gobierno que ha tenido éxito, y que también le da un sustento todavía, a pesar de la caída en los salarios de los trabajadores, a pesar de la caída de las jubilaciones, y a pesar de la destrucción del aparato productivo y de cientos de comercios que tienen que cerrar. Me parece que está ahí. Veremos ahora cómo sigue la historia en el marco de
las turbulencias que está pasando el gobierno en estos días con respecto al tipo de cambio y si eso se traslada a precio o no. Digamos, me parece que ahí también hay una situación que ver que quizás le suma a un posible desgaste que puede tener en estos últimos 2-3 meses el gobierno nacional. Pero bueno, esto me parece que va a ser así durante todo este gobierno, porque sí lo que estoy convencido es que no hay mejora para los trabajadores y las trabajadoras, para los jubilados y para las jubiladas, mientras gobierne Milei. Para ir cerrando, Sebastián, una incertidumbre nos genera saber cómo ATE moviliza a la gente, cómo se convence al trabajador, a la trabajadora de salir a la calle, de protestar, cuando tenés encima la amenaza del aparato represor, cuando hay persecución dentro de los pisos de los ministerios para el presentismo y tantas otras cosas. ¿Cómo ustedes actúan de manera cotidiana con la gente para lograr sumarlas a las movilizaciones, a las protestas, para que la gente quiera salir a decir basta a todo esto que estamos atravesando? No es fácil, porque todo eso está presente. Pero a veces también lo que pasa es que cuando a vos ya el patrón, en este caso para nosotros el Estado, ya te encierra contra la pared y vos no tenés otra más que salir y saltar. Pero sí, no es fácil porque está todo eso presente. Está también presente la situación de que el gobierno todavía no sufre el desgaste que uno que es víctima de este proceso quisiera para el bien del país, ¿no? Porque todo lo que uno aspira es que un país que los trabajadores mejoren, que los sectores de la producción mejoren, y eso no va a pasar. Entonces, mientras que el gobierno está fuerte, el proceso de destrucción de nuestro país va a seguir en el sentido que quiere Milei, y la verdad que cuanto más siga eso, más difícil va a ser después reconstruir esto. O sea, yo lo veo muy, muy patente en lo que me imagino un proceso de reconstrucción cuando tenemos un Estado hiper dañado. O sea, los trabajadores que estaban en el Estado y un montón que ya no están, y va a costar que vuelvan. Por lo tanto, va a tener que formar cuadros nuevos en un contexto también de ausencia de recursos. O sea, la reconstrucción va a ser muy difícil y cuanto más se destruya va a ser aún más todavía. Una posguerra. Fabián. Y una última de mi parte, sí, en el plano de las elecciones intermedias, como que avisorás ya en una mirada política de lo que puede pasar. Hace tal vez un mes podíamos decir el gobierno parecía tener la vaca atada todavía en cuanto a respaldo popular. Parece ahora estar un poco más en discusión eso. Ya, Fabián, mi lectura es la siguiente, que no va a haber ni una victoria estruendosa del gobierno, pero tampoco va a haber una catástrofe para el gobierno. Va a ser, a mi entender, una elección equilibrada, que seguramente el gobierno la va a vender como hiper exitosa desde el punto de vista comunicacional, cosa que no va a ser, y que nosotros la venderemos como que a pesar de todas las consecuencias que tiene el asedio permanente de los medios del poder en contra de nosotros, la elección tampoco fue mala para nosotros. Me parece que va a estar en ese camino. La otra cosa que veo que el gobierno se proponía, y en este sentido un poco con lo que vos decís, a tener hace 2 o 3 meses mayorías legislativas, y hoy por hoy lo que está queriendo tener
es la capacidad de tener diputados, una cantidad de diputados propios para vetar, digamos. Hay como hay un cambio de escenario, me parece, en ese punto, ¿no? Había una idea de tener mayorías legislativas para tener leyes en términos de lo que le pide el fondo, y que obviamente Milei la lleva dentro de su ideal, de su ideario, que son la reforma laboral, la reforma tributaria, las privatizaciones. Bueno, eso me parece que pasó de lo que te digo, de ver si podían tener mayorías en el Poder Legislativo, a decir, bueno, no, lo que tenemos que lograr es tener los propios para vetar las iniciativas del otro. Me parece que ahí hay un posible cambio. Esperemos a ver qué decide la sociedad, ¿no? Seguiremos charlando, Sebastián. Primero, muchísimas gracias por el diagnóstico, por la claridad, y por, sobre todo, la militancia y el estar presente ahí con los trabajadores, las trabajadoras en la agricultura. Un área sensible, si las hay, en toda la Argentina. Así que enormemente agradecidos, y por supuesto seguiremos charlando para que podamos profundizar todo este análisis. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran. Les mando un abrazo grande. Sebastián Rivera, delegado general de ATE en Agricultura. Con él charlábamos, y ahora nos vamos a una breve pausa para saludarlos después. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Bueno, los minutitos finales para concluir un nuevo capítulo de Diseño Universal. Eso que tratamos de transmitir, ¿no? Pensar en diseñar una sociedad que nos contenga a todas y todos. De eso se trata la perspectiva del diseño universal, y nosotros desde la radio, desde Caput, queremos siempre contar la realidad, compartir las vivencias y sobre todo escuchar a los protagonistas. Por eso tan esclarecedor y tan contundente el testimonio de hoy, ¿no? de Sebastián Rivera, un delegado gremial de esos que se han hecho de abajo, que hoy es el delegado general de una junta interna muy importante, que es la de Agricultura, pero que no son los que aparecen en la foto de los sindicalistas, de los gremialistas, ¿no? Son los que están con la gente, con las bases, como decimos, todos los días. Bueno, ayer estuvo
estuvieron candidatos aquí de lo que sería el equivalente a Fuerza Patria, estuvo Guillermo Michel, estuvo Dan Val, estuvieron contando un poco la realidad que también se ve en Entre Ríos y señalaban, bueno, algo que es evidente, ¿no? La caída en el nivel de exportaciones y el incremento en las importaciones a todo nivel. Una preocupación muy grande aquí también, dentro de tantos otros sectores, es lo que está ocurriendo con el sector textil. Del mismo modo que decíamos que en el invierno, vacaciones de invierno, nos muestran esta realidad desde el punto de vista turístico, el sector textil, otros sectores de emprendedores también la están pasando mal, están teniendo situaciones muy difíciles, y algo que en algunos municipios sucede para contar cosas que pasan en el interior de la Argentina hoy es el riesgo de la pérdida del transporte urbano, de las famosas líneas de pasajeros, de las líneas de colectivo de transporte urbano, los que llevan a la escuela, a los chicos, a los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores. Hay una cuestión ahí entre lo que ha quitado la nación y el comportamiento, el modo de distribuir de la provincia, que también pone en riesgo esa situación, y es uno de los temas de discusión de esta semana por aquí. Bueno, de alguna manera el ejemplo que traíamos del Estado, cómo se está destruyendo el Estado, siempre dijimos que destruir el Estado tiene un impacto después transversal en toda la sociedad, y de alguna manera creo que Milei viene a completar lo que el menemismo hizo en los 90, ¿no? ¿Te acordás cuando descentraliza la educación, descentraliza la salud? Obviamente la seguridad, tantas otras cuestiones donde metió mano y reconfiguró el Estado Nacional, aquella década menemista, y hoy la tarea que se ha impuesto La Libertad Avanza es, por supuesto, avanzar muchísimo más en la destrucción, y directamente y abiertamente ya anunciar y decir, bueno, si vos querés cuidar el vino, cuidar la yerba, que son producciones de tus provincias, eh, háganlo. No desde el Estado Nacional, ¿no? Como si no fueran bienes que se consumen en todo el país, como si no fueran productos que enriquecen a la Argentina toda, ¿no? Y ni hablar con tantos otros productos, con la cuenca lechera, con los cítricos. El impacto en la calidad de lo que consumimos los argentinos va a ser drástico y furibundo. Y todavía hay gobernadores que mandan a votar a favor del gobierno, ¿no? Son sus legisladores. Vamos a ver cómo se comportan ahora con el tema del veto, esto de los radicales con peluca, radicales. Mirá vos, ¿no? Irigoyen, Alem, Alfonsín, Balbín, me lo salteé, y podríamos decir el propio Frondizi, desarrollista. Sí, radicales con peluca, que digamos, ha decidido, creo, el radicalismo sumirse en la más profunda de las destrucciones, lamentablemente, ¿no? Partido que ha sido siempre tan necesario a la Argentina, y que en los últimos años se ha comportado de modo tan funcional a la derecha, desoyendo al propio Alfonsín, que decía: es preferible perder elecciones pero jamás pasarnos a la derecha, y menos a la extrema. Bueno, mira ahora. Te propongo que charlemos con algún especialista, alguna persona que nos pueda ilustrar sobre cómo estamos transitando esta destrucción de los partidos políticos tradicionales a este nuevo modelo que estamos viviendo, ¿no? La creación de líderes, de referentes a partir de las redes sociales y los medios de comunicación, y con periodistas completamente a sueldo, y cómo la sociedad reacciona y se defiende de este nuevo modelo, que obviamente es líquido también, porque cada construcción dura muy poco Eso en iba a una decir, realidad claro. absolutamente cambiante. Y si no, preguntale a Villarruel. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿te parece? Gracias por todo, gran abrazo, buen fin de semana, nos reencontramos en la próxima.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas.